Bueno, yo después de más de 40 años de democracia, de la consolidación de la democracia, que comenzó con Alfonsín y ha generado las condiciones para que haya control civil de las Fuerzas Armadas, garantizada por tres leyes fundamentales, como la ley de defensa, la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, que deja muy claro los papeles que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas, el Ejército y las fuerzas de seguridad, que les prohíbe hacer inteligencia interna, que se tiene que dedicar a cuestiones externas. Creo que hoy tenemos Fuerzas Armadas profesionales, democráticas, subordinadas a la Constitución, a las leyes y a la voluntad popular. Por lo tanto, no veo mayores dificultades en que en este caso Presti sea ministro de Defensa. Si esto hubiera ocurrido hace 30 o 40 años, claramente yo hubiera estado en contra, porque hace 30 o 40 años todavía había militares con otra concepción, con otra formación. Antes lo formaban, la formación que tenían y que ellos eran la reserva moral de la Argentina y los árbitros de la Argentina cuando había problemas, y venían desde el año 1930 al 83 interrumpiendo el orden constitucional. Muy pocos gobiernos democráticos pudieron terminar su mandato. Bueno, eso se terminó. Pruebas tenemos de la crisis más grande de la democracia, creo yo que fue la del 2001. No dieron un golpe de Estado a los militares, ni siquiera se les pasó por la cabeza, sino que se resolvió con remedios constitucionales. Pasaron 5 presidentes, pero la democracia siguió y después se llamó elecciones y siguió todo bien. Quiere decir que hoy estamos en otro momento, en otras circunstancias, y los fantasmas del pasado fueron despejados. Gracias a Raúl Alfonsín, a las políticas que se planteó, a las doctrinas que impuso en las Fuerzas Armadas, y que también los gobiernos siguientes fueron consecuentes. Quien está hablando es Julio Martínez, ex ministro de Defensa del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri. ¿Presti debería pasar a retiros como teniente general o con la licencia alcanza? Perdón, se corta. ¿Qué tendría que hacer Presti? ¿Tendría que pedir una licencia o tendría que pasar a retiro? No, tiene que pedir el retiro. Yo creo que es lo más prudente, lo más aconsejable y lo mejor, ¿no? Advierto que hay, no digo que es legal o ilegal, que asuma sin pedir el retiro, pero sí es lo más prudente. La ley es muy ambigua en eso. Dice que los militares no pueden hacer política, y que los militares no pueden ser convocados a otras funciones que no sean las propias de la fuerza, y salvo autorización superior, que en este caso la puede lograr por el presidente. Pero me parece que lo más aconsejable y lo más prudente es que pida el retiro, ¿no? ¿Cree usted? Mire, yo tuve una situación irregular. Sí. ¿Cuál? Descubrí una situación irregular. Cuando yo asumí Bernie, llevaba un montón de años. Claro. Que había cumplido un montón de funciones. Mirá. Había sido senador, secretario de Estado, etcétera, etcétera. Sí, y era integrante de todo. Claro. Y estaba en actividad en el ejército. Es más, el Caradura quería subir ascender a coronel, y yo lo pasé en retiro. Pero bueno, no. Y los kirchneristas dicen de que quieren llenar las calles de protesta y que está en peligro la democracia, cuando tenían a un militar en funciones, ¿no? En el Poder Ejecutivo, como Bernie. Durante el gobierno de Cristina, y no sé si de Néstor, y con un montón de ministros, Garré, Rossi, etcétera. Sí, y también sospechado de ser el buche
en las protestas mineras del sur al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner. Así es. Y lo tuvieron a Milani también, que sí hizo política y que sí quería poner a las Fuerzas Armadas al servicio de un supuesto proyecto nacional y popular. Usted fue senador después de ser ministro de Defensa. ¿Cómo está viendo los movimientos en el Senado y con la llegada de Patricia Bullrich al frente de la bancada oficialista? Bueno, se corta la pregunta, pero entiendo que me pregunta por el nuevo Senado y por Patricia. Exacto. Bullrich. Bueno, yo con Patricia Bullrich tengo el mejor de los conceptos y creo que va a ser una pieza fundamental ahí para lograr los consensos, para aprobar leyes de cambio que hacen falta a la Argentina, ¿no? Nosotros éramos Juntos por el Cambio y apoyábamos y queríamos el cambio en muchos aspectos, ¿no? Y ojalá con Patricia se logren los consensos para impulsar esos cambios, como la reforma laboral, como la reforma impositiva y tantas otras cosas que hacen falta, como tener un presupuesto que es necesario, ¿no? Y si es posible un presupuesto sin déficit, que es tan necesario en estos tiempos, ¿no? Martínez, le hago la última. ¿Cómo están hoy las Fuerzas Armadas? ¿Están mal pagas? ¿Están devaluadas? ¿Están mejor? A ver, las Fuerzas Armadas están mejor en muchos aspectos. En este tipo de gobierno son consideradas, respetadas, valoradas. Han logrado un poco de equipamiento. Nosotros compramos aviones y algunos equipos ahora pudieron comprar aviones y barcos y los F-16. Pero bueno, falta mucho. Ojalá el nuevo ministro tenga los presupuestos necesarios para poder lograr lo que falta, ¿no? O parte de lo que falta. Hay urgencias y hay cuestiones de mediano y largo plazo. Las urgencias son la cuestión del IOFA, la obra social, que está complicada, y los bajos salarios. Hay que mejorar los salarios. Y va de la mano con la obra social, porque mejorando los salarios mejora los ingresos a la obra social. Y por otro lado, de mediano y largo plazo hay que lograr equipamientos que no tenemos, que son fundamentales en estos tiempos. Usted vea, todos vimos las guerras, las últimas guerras de este año, el año pasado, que no son guerras convencionales, no es el cuerpo a cuerpo que tenían en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en otros momentos. Hoy, la guerra, por ejemplo, de Israel e Irán, se desarrolló en un 100% con misiles y drones. Claro. Y la guerra entre Ucrania y Rusia en un 80% es de misiles y drones. Y Argentina no tiene ni misiles ni drones. Entonces, hay desafíos, hay necesidades, hay prioridades, y ojalá este ministro tenga los presupuestos necesarios. Lamentablemente los éxitos de las gestiones en el Ministerio de Defensa dependen mucho de los presupuestos. Julio Martínez, un verdadero placer haberlo escuchado. Gracias por estos minutos. Martínez, ex ministro de Defensa, respaldando la designación de Presti al frente de la defensa, del Ministerio de Defensa, y hablando también